Hola, hola. La Iglesia Palabra de Vida de la Cuenca te da la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Somos una gran familia.
Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos estás observando. Es una gran bendición el poder compartir con ustedes una vez más algo de la palabra del Señor. Estamos ahora estudiando un nuevo libro de la Biblia. Estamos estudiando el primer libro de los Reyes, Primera de Reyes. Y tenemos un tema interesantísimo. Este tema de hoy es gobernantes que hagan la voluntad del Eterno. Como dije, perfecto. Gobernantes que hagan la voluntad del Eterno. El egoísmo es una constante en nuestras vidas. Aunque neguemos ser egoístas, por tal razón, no es extraño encontrarlo en el quehacer político, o de alguna manera podemos verlo en el desarrollo del servicio público gubernamental y sobre todo en los quehaceres electorales alrededor del mundo, avalados por discursos aparentemente sanos y éticos. Digo, esto enfocado a la idea sobre el tema de hoy, de lo que hoy vamos a ver, que el egoísmo se acompaña en nuestras vidas desde pequeños y puede utilizar estrategias aún muy puritanas, posiblemente. No se trata de hacer juicios de valor de ninguna persona. Como todo buen ciudadano, debemos procurar que se elijan a hombres que sientan la obligación y la responsabilidad que el pueblo está deseando, lo que el pueblo está pidiendo. Que sientan y que reconozcan la importancia de hacer su tarea, de lograr el propósito para lo cual fueron elegidos, para aquello que les fue encomendado. Claro, por supuesto, bajo el contexto de la ley. Y que respeten la palabra del Eterno. Eso es muy interesante. El respeto a la palabra del Eterno traerá consecuencias tremendas que impactarán en el bien de la propia sociedad. Ahora escuchen esto. La pregunta al aire para ti, para mí, será esta. ¿A quiénes deseamos nosotros como funcionarios públicos? ¿A quiénes estamos deseando nosotros que sean nuestros representantes? Estamos hablando, por ejemplo, de presidentes de una nación, gobernantes, estadistas, jueces, diputados, senadores, etcétera, etcétera. De todos aquellos que tendrán cargos de mucha confianza y responsabilidad, pues queremos a los mejores, aquellos que manifiesten respeto a los principios del Eterno. Escucha esto muy interesante. Y cuando los hayamos encontrado como creyentes, como cristianos, debemos orar por ellos. Nadie está obligado ni destinado a pensar solo en sí mismo. Escuchen esto muy importante. Tan congénito es el egoísmo como la generosidad. Se trata de una opción libre. Diríamos que entre las opciones libres, la generosidad es la más emblemática. Optar por la generosidad no es de personas raras. A veces sucede ser así, pero no es de personas raras. En el seno de la familia puede brotar con naturalidad el talante generoso y ser parte del mundo empresarial, ser parte del gobierno. Hegel decía, quien no ha aprendido a ser generoso en el ámbito familiar, es difícil que logre serlo en el empresarial, que logre serlo en el gubernamental. Es decir, no está demostrado que optar por el egoísmo sea la mejor opción. Hoy, siglo XXI, en la nueva corriente epistemológica de este mundo, parece ser que así lo es, pero en realidad no es la mejor opción. También está la generosidad y también viene del seno familiar. Hay muchas conjeturas que nos hacen pensar más bien al revés. Entre los egoístas proliferan los neurasténicos. Escuche esto tan importante. Así que seamos generosos. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 9, capítulo 5, versículo 8 y versículo 9, Salomón dice que no debemos sorprendernos cuando veamos la injusticia
porque siempre existirá. No nos gusta la idea de que siempre exista la corrupción. Sin embargo, no podemos evitarlo porque nace en la naturaleza humana. El corrupto no piensa en su responsabilidad, sino en su propio beneficio más bien. Y de esa acción nace el egoísmo, el orgullo, la altanería. Ninguna de esas emociones es aprobada por Dios. Y si la persona no tiene en su corazón respeto a Dios, entonces es probable que le dé el espacio a la maldad. A lo largo de la historia hemos visto a gente corrupta en el gobierno. Y como dice la Biblia, la situación seguirá. Y el problema radica en el corazón del ser humano. Y esto es porque la corrupción tiene que ver con el tiempo de relación que tenemos con Dios, por el tipo de relación o el espacio que le damos a Dios en el corazón, o la prioridad que muchas veces ponemos a Dios en el corazón. Cuando Dios no es prioritario, no existe ni hay tiempo, y un tipo de relación sana. Es probable que estemos en graves problemas para nadar hasta en aguas profundas de la corrupción. En la Biblia hay muchos casos de malos gobernantes que llevaron a sus pueblos al desastre, y todo por no escuchar la voz de Dios. Si examinamos las historias del Antiguo y Nuevo Testamento, vemos que las naciones se dejan corromper cuando le dan la espalda a Dios, cuando le dan la espalda a sus principios. Y esto es así porque solo al seguir a Dios podemos tener una brújula que nos indique hacia dónde está el norte. Por ejemplo, la Biblia dice que debemos trabajar y ganarnos el sustento honestamente, ayudar al prójimo, no robar, no ser envidioso, no mentir, no practicar la injusticia, entre muchas cosas. Si practicáramos dicho mandamiento, oiga, bajaría drásticamente los índices de corrupción en todas las áreas de la vida y en todas partes del mundo, en todas las naciones. Escuche esto tan interesante. Esto quiere decir que la solución para erradicar la corrupción no radica en sacar a las personas de sus puestos, ni causar revueltas, ni mítines, ni protestas, ni manifestaciones, ni violentas ni pacíficas. Tampoco consiste en cambiar de partido político, sino más bien es generar un cambio de dirección y llevar a las personas hacia los principios eternos. Los principios eternos cambiarán la mentalidad, las emociones, el plan de vida, los sueños de los ciudadanos. Por eso es importante que tú y yo, como ciudadanos de este país en que tú estás viviendo, llevemos a Jesús a todas esas personas que de alguna manera están comprometidas con el gobierno, en el servicio público, en el servicio gubernamental, para que conozcan a Jesús. Sin Él, sin Jesús, no importa cuántos gobernantes se cambien, siempre habrá corrupción si Jesús no está en el corazón. Podemos sentirnos desalentados al saber que siempre existirá la corrupción, ya que no todos están dispuestos a rendir sus corazones a Dios. Pero eso no quiere decir que es un acto que quedará impune. Sabemos que en el juicio final Dios emitirá un juicio según los pecados que hayamos cometido. Escuche esto, muy importante. Y a veces creemos que eso solo incluye a nuestra vida personal. A veces creemos que eso solo incluye a nuestra vida de hechos, la vida familiar, la relación interpersonal de la sociedad. Pero en realidad no es así. Eso incluye a todo, no nada más lo laboral, no de otro ámbito. Sin embargo, nuestra vida completa, en todos los ámbitos de la vida social, de la vida moral, de la vida espiritual, todos entrarán en juicio. Si una persona tiene un cargo gubernamental, sus decisiones serán juzgadas de igual manera. Y si ha sido corrupto,
La Biblia dice que Dios será muy severo en el castigo. Lo dice la Biblia. Puede leerlo si usted quiere. Isaías capítulo 59, versículo 1, 2, 3, 4. Y puede leerlo en Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel capítulo 34, versículo 8, 9, 10 y 11. Tremenda palabra. Léalo después, terminando el programa. Abra su Biblia, solamente tome nota. Hay muchos líderes corruptos que escapan de la justicia humana y pueden vivir sin pagar por sus crímenes por muchos años. Incluso aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad. Pero escuche esto, nadie puede escapar del juicio de Dios. Ya sea que Él decida aplicar una sentencia durante la vida de ese gobernante, durante el juicio final, Dios sí aplicará su justicia y hará que el clamor de los inocentes se haga oír. Escuche esto. Por lo tanto, escuche lo que le voy a soltar. Cuando veamos casos de corrupción y tengamos el impulso de aplicar la justicia por nuestras propias manos, recordemos que solo Dios puede juzgar y que seremos medidos tal como tratamos a otros. Es una ley espiritual y es irreversible. Al final, nuestro sentido de justicia puede fallar, pero el de Dios jamás fallará, jamás fallará. Así pues, hay que escoger personas correctas en todo sentido, en toda situación. Nadie escogería un vicioso para trabajar en su empresa, ni mucho menos para gobernar un país. Analiza quiénes son los candidatos para presidente, para gobernadores. Que sean personas correctas y capaces, tal como lo dice la palabra, fieles e idóneos, eficientes, diestros, hábiles y con valores. Y digo con valores porque hoy nos hemos devalorizado, hoy nos vale. Si ellos van con el aborto, si van por las ideologías de género, si van por pensamientos entre comillas progresistas, a la gente le vale. No importa que vayan en contra de los principios divinos, a la gente le vale. Pero escuche esto, a todos nos juzgará Dios, a los corruptos y a los que apoyan a los corruptos. Escuche esto, muy importante. Así que nuestros gobernantes están obligados delante de Dios a gobernar bien, a gobernar con integridad de su corazón y la pericia de sus manos. Así como lo pedía el rey David al Señor, tal cual. Proverbios 29:2 dice: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los malvados gobiernan, la gente sufre. Escuche esto. Y esto es muy complejo y no quiero entrar a detalle para no provocar polémica porque no es el punto. Pero el tema de hoy es un tema tan importante que debe ser aclarado y comentado. Es un tema de actualidad. Así que aprendamos a hacer influencia positiva en nuestros países. Países donde tú estás viviendo, donde yo vivo, porque este programa lo ven en varios países de habla hispana. Así como lo hizo Esther, vamos a hacer influencia positiva, así como fue Nehemías. Vamos a hacer influencia positiva, así como fue José en los tiempos de Faraón. Porque desde tu posición puedes cumplir un buen papel y ser de bendición desde el seno de tu familia, el mismo terreno de la administración pública, si es tu caso. Levanta intercesión. Levanta intercesión por tu gobernante en turno. Aunque no sea la persona por quien votaste, debemos demostrar que tenemos conciencia de los principios divinos, que tenemos conciencia de fe en el Señor, quien es el gobernante supremo de toda la tierra. Debemos vivir la cultura espiritual que confiamos más en Él que en cualquier autoridad humana. A veces parece ser
y que nuestra actitud demuestra que nuestra confianza al 100% está en el alcalde, en el gobernador, en el presidente, diputado, senador, pero en realidad, para aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, nuestra confianza debe estar puesta únicamente en Dios. Así que dentro de la administración pública o gubernamental, habrá para aquellos que trabajan aquí en esta área y son creyentes, tienen que hacer un buen trabajo. Un gobernante no debe tener compromiso más que con Dios y el pueblo que lo eligió. Además, algo importantísimo que debe saber todo gobernante es que debe gobernar primeramente su propio espíritu. La Biblia dice que es mejor el control de tu propio carácter que ser conquistador de ciudades. Esto está tremendo. Escuche, está tremendo. Léalo en Proverbios 16:32. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Wow, esto está tremendo, ¿no? Así que quien desea gobernar un país debe demostrar que se gobierna a sí mismo. Demostrar que tiene buenos hábitos y disciplina. ¡Wow! Bueno, yo creo que no es mucho pedir en la actualidad, porque son principios eternos, no es de ahorita. Siempre han dado buen resultado cuando se han aplicado tal cual. Pero cuando se han olvidado, ha habido funestas consecuencias. Quiero enfocar el tema y digo lo siguiente. La persona que actúa con soberbia, con el fin de tener todos los reflectores sobre sí mismo, sin importarle la voluntad de Dios, será humillada. Escuche esto tan interesante. La persona que actúa con soberbia, con el fin de tener todos los reflectores sobre sí mismo, sin importarle la voluntad de Dios, será humillada. Qué tremendo, ¿verdad? Palabra tremenda. Bueno, vamos a la lectura de hoy, que es Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 38 hasta el versículo 53. Pongan mucha atención, está súper interesante. Primer libro de los Reyes, capítulo 1. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gión. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡Viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿Por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías: Entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías: Ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gión, y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además el rey ha dicho así: Bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: He aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar, diciendo: Júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: Si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar. Y él vino y se inclinó ante el rey Salomón.
Y Salomón le dijo, vete a tu casa. Ok, estamos reflexionando en el tema, es una lectura importantísima. Vamos a centrar el desarrollo de este tema. Vamos a hacerlo bajo 3 aserciones espirituales y vamos con la primera aserción, que es: Dios tiene el control de cada gobernante. ¿Cómo dije? Perfecto, Dios tiene el control de cada gobernante. Debido a las precarias condiciones del rey David, ya estaba de edad, ya estaba viejo. Él fue un genio militar en Israel. A este tiempo histórico de su vida está reducido al espacio de 4 paredes del palacio real. Es de suponerse que perdió el interés, perdió el control sobre los asuntos del Estado y, lo que es peor en esta circunstancia, el de sus propios hijos. ¿Se habrá enterado de las intrigas por la posesión del trono? No lo sabemos. Su astuto hijo Adonías supo explotar todas las circunstancias favorables del momento de un anciano que tiene demencia senil, que está sufriendo hipotermia, que está mal, que ya no puede caminar, ya no puede pararse, ya no puede tomar decisiones. A este varón, hablando de Adonías, era el cuarto hijo de David. Estamos hablando de una referencia bíblica de 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 4. Tenía una influyente presencia y se aprovechó de la senilidad del padre y de la confusión gubernamental, porque había una confusión gubernamental. En realidad no se estaba gobernando ya, porque él ya no podía ser. Así que tramó un complot. Se aprovechó, además, del apoyo de sus hermanos y de los que en tiempo pasado fueron de los más fieles servidores de su padre. Escucha, hay gente traidora, gente que no sabe lo que es la lealtad. Sin embargo, el presunto reinado, aunque fue muy bien celebrado, hizo una celebración bárbara para decir yo soy el rey, no llegaría a consumarse con éxito. Es importante reconocer que Adonías tenía una tremenda ventaja por ser el heredero principal y también gozaba de popularidad. No obstante, todo esto, sin embargo, es obvio también que tenía sectores políticos que militaban en su contra. Usted lo puede leer en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 10. Entre ellos estaba Natán, el profeta cortesano. Estaba Benaías, que era un militar brusco, tosco. Algunos comentan hasta ambicioso. Y también estaba Sadoc, que era un alto líder en la jerarquía sacerdotal. Eran 3 personajes importantes. Además de estos aspectos, se deben agregar el plan de estado de la reina madre Betsabé. Aquí hay gente influyente en el reino. Adonías lo quiere el pueblo, es popular, es joven, muchacho, es soñador, pero tiene personas que en el entorno político gubernamental pesaban demasiado. No era cualquier persona, era un profeta de alto respeto, tanto en la corte política, tanto como en la élite de mayor influencia en el reino y en el populacho. Natán era muy importante. Y Benaías era un político, era un militar político agresivo, era muy valiente, era muy conocido por su destreza. Y también era muy respetado en la parte militar y toda la parte cortesana, el populacho. Y Sadoc, por el hecho de ser un líder religioso, era importante en todos los ámbitos de la sociedad del tiempo histórico del rey David en su etapa senil. Y por supuesto, a la sabiduría de esta mujer, en realidad era una fuerte oposición de propuesta política que incluía elementos tan diversos y tan influyentes. Tenía que representar una alternativa razonada y fuerte que se opusiera poderosamente a la ambición
del rey, supuesto rey Adonías ahora. Con razón a este equipo político no se le invitó al banquete de Adonías. No fueron a apoyar el golpe de Estado. El mismo libro de Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 10 dice: mas no se convidó a Natán el profeta, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Estamos hablando de las invitaciones que hizo Adonías para su coronación. No los invitó, pues era la parte opositora. Fuerte, muy fuerte políticamente. Como verdad práctica, podemos decir que el rey David no tuvo una buena relación con su hijo Adonías. Tuvo la oportunidad de aconsejarle. Tan importante cuando nuestros hijos son aconsejados de una etapa muy temprana de la vida, pero Adonías no tuvo esa oportunidad. En un contraste de vida, podemos decir que David le dio a su hijo Salomón muchos consejos. Todo lo contrario. La diferencia la podemos ver como resultado en la vida de los dos hijos, como son, la forma de pensar, de actuar, de ver la vida, de sus proyectos de vida. Es asombrosa, podemos ver, es abismal. Ahora, el equipo que seguía los lineamientos del rey eran ellos, enfocados en la visión de la palabra eterna, porque conocían el propósito de Dios, el plan de Dios, y sabían lo que Dios ya le había dicho a David. Dios había dicho a David: va Salomón, y no Adonías, sino va Salomón. Ellos lo sabían. Es probable que Adonías lo sabía, pero Adonías quiso tomar ventaja por su postura en la línea genealógica. Así que se vieron en la urgencia de un plan antisubversivo, con la habilidad y la astucia de uno de los más antiguos y fieles servidores del rey, como fue el profeta Natán. Natán conocía la historia íntima y más pública del rey David. Este se sale de su influencia en la mentoría y el conocimiento del plan eterno sobre el futuro de él. Sabía todo lo sabía. Y había mucha confianza. Ya incluso la envejecida Betsabé había puesto su corazón en Natán también. Esa le tenía mucha confianza. Entonces, Betsabé era la esposa del rey David y madre del aspirante. La apelación fue propuesta con toda la cortesía oriental. Miren, además estuvo basada en una promesa que el mismo rey David le había hecho años atrás al sucesor Salomón. Usted lo puede leer en Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 9, versículo 10. Además, había que salvar la vida de generar a Adonías el trono, de ganar y quedarse allí sentado en el trono como el nuevo rey. Seguramente, la madre de Betsabé y el hijo Salomón hubieran sido incriminados y castigados por subversivos. Podía contar su historia. David se mueve con la celeridad que el caso requiere. Se anticipa a los planes del adversario, jura que Salomón sería el nuevo soberano y da las instrucciones conducentes a su unción y coronación. Para muchos será interesante notar cómo la Biblia no vacila en desenmascarar la estrategia empleada por personas tan importantes como Natán, Benaía, la reina madre Betsabé, para asegurar la sucesión de Salomón al trono. El que hubiera de por medio ciertas estrategias políticas de fast track solo confirma la veracidad histórica de la relación como la tenemos en la Biblia. Aún en los personajes que más renombre suelen emplear los medios educativos bíblicos, que por cierto son eficaces, nos hablan una historia real. Por cierto, no se puede dudar que no siempre alcancen una ética superior. Con el plan que lo hicieron, no era quizás el correcto, pero es así. No se puede dudar que no siempre alcancen una ética superior. Así que de esta manera, Salomón
está destinado a ser el próximo rey por decreto del rey David. En el versículo 30 de este capítulo. La expresión montarse en una mula, como la vemos en el versículo 33 y versículo 38, simboliza el ascenso oficial al trono del antecesor. Este es un buen ejemplo de cómo los autores bíblicos solían emplear ciertos dichos que aparentan un pleno literalismo, pero en realidad son simbólicos en su sentido real, son simbólicos. Y en los tiempos de David se tenían caballos, por supuesto, pero se usaban principalmente para tirar carros de guerra, no para montarse. La gente común entre los hebreos montaba burros. Puede leerlo en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 40, ahí hay un ejemplo. Pero los mulos se reservaban para la gente de cierto rango. Podemos entender en cierto sentido por qué Jesús, cuando entró a Jerusalén, se montó en un mulo. Así que es tan importante, la Biblia lo está diciendo muy claro. Y el versículo 38, que descendió Sadoc, sacerdote, y Natán, profeta, y Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, todos esos eran guardaespaldas, eran gente de choque. E hicieron subir a Salomón en la mula del rey David y se lo llevaron a Gijón. Oiga, qué tremendo. La mayoría de los textos bíblicos que hablan de mulos los asocian con la familia real o, en su defecto, mencionan como parte de un tributo botín traído al rey. Es de suponer que la mula de David era un animal fino, y de hecho es la única vez en toda la escritura hebrea en donde se habla del género femenino del animal. El que Salomón se montara en esa mula de David era prueba de que éste aprobaba el ascenso de Salomón al trono. Vamos a la sección 2 y es afrontando malas decisiones. Como dije, afrontando malas decisiones. Lo repito, afrontando malas decisiones. Llama la atención que Benaía, Sadoc y Natán tengan que llevar a Salomón para su coronación al arroyo de Gijón. David no estaba tomando en cuenta que en este lugar, Gijón, donde iba su hijo Salomón, quedaba a poca distancia del lugar en donde se efectuaba la consumación de la campaña política de Adonías. No se sabe por qué David escogió este sitio, porque no era conocido como un lugar de adoración. Estaba entre los lugares de importancia personal. Lo único que es de ese lugar es que el arroyo era la fuente principal que abastecía de agua a la ciudad de Jerusalén. Así que en Gijón, Sadoc, el sacerdote, y Natán, el profeta, tenían que ungir a Salomón como rey de Israel. Versículo 36. El ungimiento en Israel solía tener varios significados, pero en esta ocasión es un acto para elegir de manera especial a Salomón como rey. De hecho, aunque se usaba el término para referirse a la elección especial de sacerdotes, en Israel el acto de ungir a una persona se aplicaba más comúnmente al rey. Por esto a veces se le llamaba al rey el Mesías de Jehová o el ungido. Y Jesús así fue mencionado, el Mesías o el ungido. Ahora, vayamos y analicemos el bando contrario de Adonías. La situación es muy diferente. El complot es descubierto y desbaratado. La noticia es aplastante para Adonías y sus partidarios también. Los amigos de Adonías lo abandonaron. Así que al usurpador no le queda más remedio que la rendición más humillante. Como prófugo de la justicia, corre como loco para salvar su vida y huye hasta el santuario, y allí llega y se aferra o se agarra de los cuernos del altar. Vea, ¿cómo que el altar tiene cuernos? Sí, dos cuernos.
Lo puede leer en Éxodo capítulo 20, versículo 14, y también en Éxodo capítulo 27, versículo 2. Este es un lugar de refugio y de misericordia. Y mediante este acto simbólico, Adonías reclama la protección de Dios. Aquí no le puede tocar la espada del vengador. Al final, Adonías tiene que demostrar su absoluta rendición ante el rey Salomón. Léalo, Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 53. Ahora tenía que afrontar sus malas decisiones. No podía ir en contra de la voluntad de su padre. Él había dicho, va a ser el rey Salomón, pues el rey Salomón tendrá que ser el rey. Así que, sin duda, era la voluntad de Dios la decisión del rey, porque el rey vivía conforme al corazón de Dios. Conocía perfectamente la voluntad de Dios. Su decisión iba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es muy probable que haya sido del dominio público a esta altura de su tiempo histórico. El deseo desenfrenado de poder lo tenía en jaque y al borde del fin de su vida, Adonías. Así que el rey David estaba en su lecho de muerte cuando ocurrieron todos estos eventos. Salomón estaba destinado a ser el próximo rey de Israel. Y la mayoría de los siervos de David conocían como tal. En el versículo 1:47 de Primera de Reyes nos muestra cómo algunas personas estaban dispuestas a aceptar la decisión de David de nombrar a Salomón como sucesor. Incluso estaban deseando que el trono de Salomón fuera más grande que el de David y que su nombre fuera más glorioso que el de David. Oiga, tremendo, ¿no? Esto es una muestra de verdadera humildad y sumisión ante la voluntad de Dios y la decisión del rey. Lo podemos analizar en la Escritura. Es interesante notar cómo David adora en la cama después de escuchar a los siervos, levanta sus manos. Y de esta manera puede interpretarse de varias formas para darnos un mensaje muy especial. Y en primer lugar, podría ser visto como un acto de agradecimiento a Dios por haberle dado un hijo como Salomón, que quería un buen rey para Israel, por supuesto. Y también podía interpretarse como una muestra de aceptación a la voluntad de Dios, incluso cuando eso significa que su hijo sería un rey mayor que él. Es importante reflexionar sobre la actitud de humildad que se muestra en este versículo. Tremendo, ¿no? No es fácil reconocer que haya alguien más grande, mejor que ellos en algo. Y sin embargo, aquí vemos un ejemplo de personas que reconocen que Salomón será un mejor rey que David. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Esto nos enseña que debemos aceptar la voluntad de Dios. Incluso eso no significa que alguien tendrá un mayor éxito o reconocimiento que nosotros. No, de ninguna manera. Sino también podemos analizar que debemos esforzarnos por ser humildes, por reconocer nuestras limitaciones y aceptar que hay personas mejor que nosotros en ciertas áreas. Y también debemos seguir la voluntad de Dios y tener fe en que Él también podemos seguir por el camino de la justicia, siguiendo su voluntad. Y tener fe en que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Incluso aún en aquellos momentos en que no entendemos por qué suceden ciertas cosas. Vamos con la sección 3 y es el perdón trae la paz. ¿Cómo dije? Perfecto. El perdón trae la paz. Miren, en Primera de Reyes capítulo 1, versículo 49 se encuentra dentro del contexto final del reinado de David. David ya había nombrado a Salomón como su sucesor, pero su hijo Adonías intentó usurpar el trono. Vemos el resultado de la conspiración de Adonías, cuando el sumo sacerdote Sadoc y el profeta Natán y otros líderes se presentaron ante el pueblo con Salomón para anunciarle que él sería el próximo rey.
los invitados que estaban con Adonías huyeron. Escuchen esto, huyeron. Esto nos muestra su falta de lealtad hacia Adonías y su reconocimiento de la autoridad del sumo sacerdote y del profeta. Es decir, se demostró la importancia que había en esos dos personajes de la vida pública del reino de Israel. Zadok por la parte espiritual y Natán por la parte profética. Sin duda, el primer acto de magnanimidad del rey Salomón es perdonarle la vida a su hermanastro. Las leyes de Oriente eran inexorables en esta situación. Pero este perdón tiene una condición. Adonías jamás podrá intentar dar otra vez un golpe contra la autoridad del Estado. Como castigo, debe resignarse a una especie de arresto domiciliario. Para Adonías, esto significaba la renuncia absoluta de toda actividad política. Por lo tanto, él se estaba dando cuenta que a esta altura de su vida, su pecado ya lo había alcanzado. Y podemos ver la importancia de la lealtad y la fidelidad. Los invitados de Adonías, a pesar de haber sido invitados por él, no dudaron en huir cuando se presentó una situación conflictiva. Y debemos ser leales a nuestras convicciones, leales a nuestros principios y a las personas que han confiado en nosotros. Qué tristeza de esas personas que son así. Es una escoria en la sociedad. Y a veces podemos exigir mejor en la sociedad. Y nosotros somos parte de esa basura en la sociedad muchas veces y tenemos esa actitud, esa forma de actuar. Así que tenemos que ser leales a las personas que han confiado en nosotros, especialmente en momentos difíciles. En momentos difíciles es imposible a veces que gente llegue, lo puedes contar con los dedos de tu mano y te sobran todavía dedos. Pues esa gente hay que tenerle lealtad y respeto. A veces somos tan desleales que nosotros mismos comenzamos a golpear con nuestros labios, con nuestros comentarios, con nuestra lengua, hiriendo a esas personas, olvidando los beneficios que en su momento recibimos de ellos. Escuche esto. En un momento que nadie se arrima, a veces dicen aquí en nuestro pueblo, ni las moscas. En segundo lugar, vemos la importancia de reconocer la autoridad de personas justas y sabias. Cuando la gente vieron al sumo sacerdote y al profeta, dijeron, no, pues somos una autoridad y no podemos ir en contra. Pero a veces, cuando no hay moral, no hay lealtad, no vale. Cuando en realidad Dios no existe en el corazón, en el terreno de los hechos, simplemente es un patrón religioso, nos vale. El sumo sacerdote y el profeta eran personas que gozaban del respeto y la confianza del pueblo. Por eso toda esa gente que rodeaba a Adonías y que supuestamente le debían lealtad, dijeron, lo sentimos, pero está el sumo sacerdote y está el profeta Natán y nuestro respeto hacia ellos. Creo que hay enseñanza poderosa que aprender aquí. La lealtad, tremendo, ¿no? Su presencia y su anuncio del sucesor de David fue suficiente para hacer que los invitados, todos los invitados de Adonías, huyeran. Debemos buscar la orientación de personas justas, sabias, respetadas. Y cuando nos enfrentamos a decisiones importantes, mucho mayormente, podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria. Debemos ser leales a nuestras convicciones, a nuestros principios, a las personas que confían en nosotros, especialmente en momentos difíciles. Y además debemos reconocer la autoridad de las personas justas, de las personas sabias, y buscar su consejo, buscar su orientación en decisiones importantes. Hay un eslogan por ahí, un pensamiento que me encanta, y dice: el respeto es la base del entendimiento entre los seres humanos. Tenemos que aprender a respetar para que los demás respeten. En este tema podemos reflexionar en cómo podemos ser líderes justos y compasivos en nuestras propias vidas,
Salomón demostró su autoridad y su preocupación por el bienestar de todos los habitantes del reino, incluso el de su hermano Adonías. Al mandarlo a su casa en lugar de castigarlo o pelear por el trono, este ejemplo nos muestra que podemos llevar una vida en la que seamos dueños de nuestra autoridad sin dejar de lado la compasión y la empatía. Algo a tener en cuenta en estos días es que debemos trabajar juntos para construir un mundo más justo y pacífico. Vivir en sociedades no divididas, aborreciendo el viejo apotegma divide y vencerás. Se parece ser que no hay ese entendimiento, no hay ese raciocinio que Dios nos ha dado por naturaleza, y cometemos acciones o hacemos acciones que conllevan división, a la segregación, a los grupos, división. Por eso los países actualmente en la democracia están divididos, porque hasta decimos partidos políticos, porque realmente eso es partirlos en pedazos. Y cuando esa mentalidad se lleva al seno de la familia, al seno de la iglesia, al seno del trabajo, es exactamente todos contra todos. Están todos divididos y partidos. Podemos emplear este ejemplo en nuestras propias vidas, ser líderes compasivos, a ser líderes considerados en nuestros propios ámbitos de trabajo, de familia, o amigos. Podemos tomar decisiones sabias y justas, pero también ser compasivos y considerados con los demás. Además, podemos recordar que todos merecemos ser tratados con respeto y con compasión, y que una actitud compasiva de ayudar a mejorar nuestras relaciones y a promover la paz y a promover la armonía en nuestras comunidades. Hemos analizado una situación en la que el rey Salomón demuestra autoridad, pero también compasión y misericordia a su hermano Adonías. Esta historia nos recuerda la importancia de tener gobernantes compasivos y sabios en nuestros países. No presos del egoísmo, que aborrezcan la guerra en todas sus dimensiones. Jamás vaya en la mente de ellos que el pisar fuerte la sencillez y la ignorancia de nuestra gente puede ser el éxito de sus vidas. Y podemos reflexionar en cómo podemos aplicar esta lección en nuestra vida diaria para trabajar juntos, para crear un mundo mucho más justo y pacífico. No irlo dividiendo más de lo que está, porque es lo que está pasando todos los días en nuestra sociedad. Se va dividiendo, se va dividiendo, se va dividiendo por un efecto del egoísmo, de la altanería, de la falta de nuevo nacimiento, de cambio de actitud. El mundo se está dividiendo. Y cuando el mundo se va dividiendo tu familia, se va dividiendo la iglesia, se va dividiendo el centro de trabajo. Desafortunadamente así es, pero tú y yo estamos responsabilizados a coadyuvar, a unir toda la estructura de una iglesia, toda la estructura de un trabajo, toda la estructura de la familia, a donde Dios nos haya plantado, ahí aportar nuestra ayuda para mantener la unidad. Quiero ordenar las ideas y digo lo siguiente: Dios humilla al soberbio y se enaltece a sí mismo. Los pensamientos de Dios son más elevados que los del ser humano. Reconozcamos que todo poder proviene de Dios. Así que por lo tanto debemos tener cuidado de no convertirnos en dueños de nuestras propias vidas. Siempre confesar humildemente la soberanía de Dios sobre todos nosotros. Yo voy a repetir nuevamente. Así que Dios humilla al soberbio que se enaltece a sí mismo. Los pensamientos de Dios son más elevados que los del ser humano, que los tuyos, que los míos. Así que vamos a reconocer que todo poder viene de Dios. Por lo tanto, debemos tener cuidado de no convertirnos en dueños de nuestras propias vidas, sino que siempre confesemos humilde soberanía de Dios sobre todos nosotros, sobre tu vida en lo particular y sobre mi vida en lo particular. Dios te bendiga. Te invito a reflexionar en el siguiente tema.
seca muerte no me encuentre así hoy solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofetee en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.